buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Bruno Sampaio Mozambiques, soy estudiante de Ingeniería Civil. Yo y mis compañeros vamos a hablar sobre un comportamiento de una masa de resorte. Estamos integrados por, a mi nombre es Sampaio Mozambiques Bruno, Palacio Melgarejo Salomé, Alejo Nazario Johnny, Paredes Cavado Juan Carlos, Orido Campo Mendoza, Falcón Góñez Diogo. En breve instante vamos a explicar o a plantear el problema, ¿no? Que nos dice, un sistema de masa resorte, una masa de 8 kilogramos, une a un resorte de constante K es igual a 2 newtons sobre metro y un amortiguador de constante C igual a 8 newtons sobre metro. Si la masa se suelta a 0.1 metro por encima de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 1.94 metros sobre segundo, acá vamos a determinar 4 incisos, ¿no? Inciso A, la ecuación diferencial del movimiento de la masa. Inciso B, la posición y la velocidad de la masa en cualquier tiempo. Inciso C, cruza la masa por la posición de equilibrio. Inciso D, determine la máxima separación de la posición de equilibrio y el tiempo que ocurre. En breve instante doy paso a mi compañera Palacio Melgarejo Salomé, que va a explicar y va a dar los datos requeridos del ejercicio. Bien, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la teoría de la masa resorte. Bueno, más que todo esto trata del movimiento oscilatorio de un sistema compuesto por una masa unida a un resorte. Por ejemplo, cuando una masa se desplaza de su posición de equilibrio, el resorte ejerce una fuerza restauradora que hace que la masa emite de un lado a otro, ¿no? Y el movimiento bajo ciertas condiciones es conocido como el movimiento simple armónico. ¿Y qué es el movimiento simple armónico? ¿O en qué casos se da? Es una masa que oscila sinusualmente, con una frecuencia y con una amplitud constante. Y para tener más en claro los ejercicios o la resolución que vamos a tener, vamos a aplicar ecuaciones muy importantes que se encuentran en la ley de Hooke, periodo de movimiento armónico simple y frecuencia de movimiento armónico simple. ¿Y en qué nos ayuda en esto? En nuestra carrera, ¿no?, que estamos estudiando ingeniería civil, es un componente, nos da unos datos, o se aplica en la ingeniería civil como análisis de sistemas de vibratorio y también como componentes dinámicos de estructuras. Con el pase del compañero voy a seguir explicando sobre el ejercicio. Me toca resolver el inciso A, que dice la ecuación diferencial del movimiento de la masa. Muy bien. Para esto nos vamos a recordar lo que el ingeniero nos explicó en clase, ¿no? Tenemos dos sistemas en el resorte. Uno es un sistema que está en estático y el otro que está en movimiento. Vamos a hacer nuestro diagrama de fuerza libre. Tenemos una fuerza externa, y tenemos una fuerza F1. También tenemos la fuerza KS que va hacia arriba y tenemos y sub T. Y aquí hay una fuerza de relación de FA, la fuerza por aceleración. Muy bien. Vamos a recorrer por la segunda ley de Newton. Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que reemplazando en esta tenemos que la fuerza F1 menos la fuerza A más la fuerza externa va a ser igual a MA. Muy bien. La masa va a ser igual a masa por gravedad, la fuerza F1 va a ser igual a K multiplicado por S más 10T, y la fuerza A es igual a C y el diferencial de T.
la fuerza externa va a ser con respecto a t, y la aceleración va a ser la derivada de p respecto al tiempo. O también la aceleración es la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Muy bien, esto lo vamos a reemplazar. Reemplazando, tenemos que m por gravedad va a ser menos k, que multiplica es más y sub t, menos c diferencial de y con respecto al tiempo, más la fuerza externa con respecto al tiempo también, y va a ser igual a la masa por la segunda derivada de t respecto al tiempo. Muy bien, sabemos que reemplazando, introduciendo acá, nos sería menos k de s menos ky de sub t, y esto nos llega a ser k sub dy. Muy bien, reemplazando, hallamos la ecuación diferencial de masa resorte, que nos queda muy bien, la ecuación diferencial que nos queda es la masa multiplicada por la segunda derivada de y respecto al tiempo, más la constante por la primera derivada de y con respecto al tiempo, más la constante por y, que es igual a la fuerza externa. En nuestro problema tenemos los datos, tenemos la masa, tenemos la constante y la constante de resorte y la constante. Y simplemente introducimos que sería, miren, la masa es 8 kilogramos, reemplazando por la segunda derivada, ¿no? Más, C reemplazando 8 también, y K que es 2. Fuerza externa, la fuerza externa en nuestro problema no tenemos, por lo tanto la fuerza externa sería 0. Muy bien, esto vendría a ser nuestra ecuación diferencial, y sería una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. De orden 2. Continuando con el tema, viniendo acá con los colegas presentes, ya se ha desarrollado primero el planteamiento del problema, seguidamente se ha expuesto el tema hacia la parte teórica, y se dio a conocer nuestra compañera Salomé la parte sobre los datos y sobre el sistema masa-resorte. El compañero que me antecedió es Alejo Nazario, explicó sobre la ecuación diferencial de la masa-resorte. Seguidamente vamos a resolver el inciso B, que te dice lo siguiente: la posición y la velocidad de la masa en cualquier tiempo t. Como ya es de su conocimiento, la ecuación del sistema masa es lo siguiente: m y respecto al tiempo al cuadrado, más una constante c de la derivada de la función y respecto al tiempo, más la constante k de la función y sub t, que esto es igual a 0. En la explicación anterior, el compañero indicó de que, ¿por qué es 0? Porque no hay ninguna fuerza externa sobre esta masa que se conlleva, ¿no? No hay una fuerza externa.
Y como no existe la fuerza externa, entonces la ecuación se determina que es en tiempo cero. Ya una vez que nosotros tenemos esta ecuación diferencial del sistema de masa resorte, del sistema de amortiguamiento, de movimiento, tenemos lo siguiente. Acá tenemos como dato una m que te dice que es 8, ¿ves? La constante 8, que es aquí. Acá vamos a determinar. Más k, que es 8. 8y sub t. Acá tenemos la constante c, que es 8. Tenemos también la constante c, que es 8. 8 newtons sobre metros. También tenemos la constante K. ¿Dónde está la constante K? La constante K, que es 2 newton sobre metro. La primera condición es 0.1 metro. La segunda condición, que es la velocidad, que es la derivada, es ¿cuánto? 1.94 metros sobre segundo. Conteniendo este dato y ya teniendo nosotros la ecuación diferencial, sería el siguiente planteamiento. Tenemos como dato que es m, que es la masa. Como sabemos, la masa es 8. Entonces aquí sería 8 veces diferencial, segunda diferencial de la función y respecto al tiempo, ¿ya? Más, también tenemos la constante c, que es 8 diferencial de la función y respecto al tiempo, más la k que tenemos constante. ¿Y cuál es la k? Que te dice que es amortiguador constante, ¿no? Constante c, que es 8. Perdón, que es 2 de la función y sub t. Que esto es igual a 0. Ya tenemos reemplazado los datos en la ecuación diferencial. Bueno, pues como bien sabemos y hemos visto en clases también, aquí vamos a determinar vamos a determinar el polinomio característico. ¿Y cuál es el polinomio característico? Tenemos que esto va a ser un 8r al cuadrado más un 8r más 2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, desarrollamos el polinomio. Tenemos que este es un polinomio de r que es igual a p sub r, va a ser igual a lo siguiente. Entonces acá vamos a poner, como es 8, lo podemos reemplazar como un r al cuadrado más un r más un cuarto, que es igual a 0. O sea, es decir, nosotros aquí determinamos cómo sacamos este dato. Aquí sencillamente lo dividimos entre 8. 8. Se convierte en 1, mitad 1, mitad 4. ¿Ves? Es por eso que este dato es r al cuadrado más r más un cuarto, que es igual a 0. Luego ya sacamos que r más un medio por r más un medio va a ser igual a 0. Aquí donde contenemos de que r sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? A menos un medio. Y r sub 2 va a ser igual a menos un medio. Ya tenemos las dos raíces ya. Como tenemos las dos raíces,
nuestra función quedaría de la siguiente manera, que sería la función y sub t, que va a ser igual a ¿qué? A una constante. Aquí aplicamos la función y sub t sobre los casos que hemos visto en clases anteriormente, que sería lo siguiente: una constante 1 sobre a la, ¿qué dice? Menos, en la primera raíz, menos 1/2 de t, más la constante 2 sobre la exponencial de menos 1/2 sub t. Ya. Esto es el primer caso, o sea, nos estaría quedando esta función exponencial para proseguir con la resolución. Una vez contenido el y sub t, nosotros lo que hacemos es ingresar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando dice que y sub 0 es 0.1 metros. ¿Pero qué te dice en el problema? 0.1 dice lo siguiente, acá: si la masa se suelta a 0.1 por encima de la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. Tenemos una posición de equilibrio. Encima de esto lo soltamos. Quiere decir, soltamos a 0.1 metros. Entonces la condición y sub 0 sería menos 0.1. ¿Por qué? Porque estás por encima de la masa o del resorte en estático, en equilibrio. Entonces, primera condición, menos 0.1 metros. Después te dice la segunda condición, y es 1.94, que es lo siguiente: con una velocidad ascendente de 1.94. Nosotros, para saber cuál es la velocidad, sabemos que la velocidad es la primera derivada de la función, que es igual a 1.94. Como estamos viendo de manera negativa, porque ha descendido desde la masa en equilibrio, la velocidad también sería una velocidad negativa, que es metros sobre segundo. Listo. Sobre estas condiciones empezamos a trabajar nosotros, que te dice lo siguiente. Reemplazamos en la ecuación la primera condición, cuando y sub 0 es igual a menos 0.1 metros. Entonces la función y sub 0 es lo siguiente: la constante 1 sobre el exponencial de menos 1/2 sobre 0 por 0, más constante 2 el exponencial menos 1/2 por 0. Entonces estos datos nos indican que menos 0.1 va a ser igual a la constante número 1. Listo. Estos datos nos salen resolviendo esta ecuación. Bueno, tenemos la constante 1. Ahora, para nosotros determinar la constante 2, lo que hacemos es lo siguiente: determinamos la velocidad, la segunda condición, que es y sub 0. Acá, y sub t. Para y sub t, ¿qué hacemos? Para la velocidad lo derivamos. ¿Y cuál es la derivada de esto? Es lo siguiente: menos 1/2 de la constante 1 por el exponencial de menos 1/2 de sub t, más la constante 2 del exponencial de menos 1/2 sobre t, menos 1/2 la constante 2 de sub t e a la menos 1/2 sub t. Para hallar la velocidad, ¿qué hacemos? Derivamos la función y la derivada nos estaría saliendo de esta manera. Para nosotros hallar la constante 2, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la segunda condición, donde te dice que menos 1.94 va a ser igual a menos 1/2 de x menos 0.1 más la constante 2, donde la constante 2 estaría saliendo menos 1.99. Entonces, tenemos la constante 2, tenemos la constante 1. Ahora lo que hacemos es reemplazamos estos datos en nuestra función inicial. La función inicial es lo siguiente: y sub t
es igual a ¿qué? Constante 1 es menos 0.1 e a la menos 1 medio sub t. Más, en este caso, como es la constante 2, más acá sale menos 1.99 e menos 1 medio de sub t. Ya. Siguiendo con la resolución del problema, tenemos el inciso C, que nos pregunta si la masa pasa por la posición de equilibrio. Para esto, lo primero que vamos a hacer, teniendo ya nuestra fórmula de y sub t, es igualar esta fórmula a 0. Entonces tendríamos que el y sub t va a ser igual a 0, por lo que tendríamos que 0 va a ser igual a menos 0.1 por e elevado a la menos 1 medio por t, o también menos t medios. Luego esto menos 1.99 multiplicado por el mismo elemento que el número anterior. Estos valores de aquí, como ya les explicó mi compañera anteriormente, los hemos sacado gracias a las fórmulas anteriormente utilizadas. Este de aquí es la constante 1, la constante 2 y la fórmula de yt es lo que estamos utilizando. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser primero factorizar. Entonces tendríamos menos 0.1 más 1.99, esto multiplicado por e, que está elevado a la menos t medios, y luego de aquí tendríamos que 0.1 va a ser igual a menos 1.99 multiplicado por el valor de t. Una vez teniendo esto, obtendríamos que el valor de t va a ser igual a 0.1 elevado a 1.99, y luego, como podremos notar ahí, el valor de t cuando hagamos esta división va a ser menor a 0, lo que significaría, o en conclusión, que la masa en este caso para este ejercicio no está pasando por el punto de equilibrio, debido a que el tiempo o t es menor a 0. Entonces de aquí obtenemos que el valor de t va a ser igual a 0.05 segundos. Por lo que, al ser menor a 0, asumimos nosotros que para este ejercicio la masa no pasa por la posición de equilibrio. Muchas gracias. Tenemos para determinar la masa de separación de la posición de equilibrio y en el tiempo que recorre. Esto quiere decir que vamos a aplicar la velocidad respecto al tiempo, donde eso nos daría igual al resultado del ejercicio anterior, que vendría a ser 0 va a ser igual a, abrir paréntesis, sería 0.995 menos 1.94, todo esto elevado a e, por e elevado a menos t medios. Resolviendo esto tenemos que tenemos 1.94 va a ser igual a 0.995 t. Con esto estamos hallando que el tiempo irá respecto a 0.995 sobre 1.94, y esto vendría a ser igual a saldría un número irreal. Entonces lo que tendríamos que como conclusión, que t sería menor que 0, menor que 0. Siguiendo con el ejercicio, para terminar la posición y, tenemos que y por 1.29 va a ser igual a 0.1 más 1.94, y todo esto por e haga menos el resultado de esto, que vendría a ser 1.95 medios.
95 medios, donde Y haga 1.90, Y en función de 1.95 sería igual a 1.46 metros. Y eso estaría el resultado a lo que es la máxima separación de equilibrio en el tiempo y